Teresa Reina Durán. Pues aquí en Antequera, pues nací el día 12 de marzo del 29. Vamos a empezar hablando del abuelo por parte de padre. ¿Él cómo se llamaba? Mi abuelo Miguel. ¿Dónde nació su abuelo Miguel? Pues creo que, eso no lo sé, yo creo que aquí en Antequera, pero no lo sé. De fío no, porque si lo dieron, como nosotros los niños antes no nos preocupábamos muchas cosas, pues sé que vivía aquí en Antequera y que era muy gracioso, se murió muy joven, cantaba muy bien, pero vaya que no era cantador era cantador de huelga, de reuniones, de familia, de cosas de esas así. Y se lo llamaban para las fiestas, pero no era cantador de cobrar ni nada de eso. ¿En qué trabajaba él? Pues en el campo, de mi familia, todo. ¿Tierras propias? Pues no, que yo sepa no tenían tierra. De mi abuela sí dicen que tenían tierra, pero entonces antiguamente al varón le dejaban todas las tierras y las hembras pues se quedaban sin nada. Ellos vivían de su trabajo, nada más. Y al morirse tan joven, pues ¿cuántos hijos tenía? Miguel, Rafael, Paco y mi padre que era Pepe, que era el mayor. Mi padre era el mayor. Y ya se quedó mi padre encargado en todo. ¿Usted llegó a conocer a este abuelo? No, ese no lo llegué yo a conocer, no estaba mi padre ni casado siquiera cuando se murió. ¿Usted conoció a alguno de sus 4 abuelos? A mi abuela, por parte de mi padre. ¿A la esposa de este abuelo? Sí. Bueno, aunque no conociera usted personalmente al abuelo, ¿qué más cosas le han contado? Por ejemplo, De eso nada más que eso. ¿Sabía leer y escribir? Pues tampoco lo sé, porque de eso no. Yo sé que mi padre no sabía escribir, pero de mi abuelo no sabía. Lo que hablaba era de eso, que éramos apañados, que éramos graciosos, que lo llamaban para todas las huelgas, para todas las reuniones en el campo que se formaba y todas esas cosas. No, de tocar no sé yo qué tocara, porque si no hubieran dicho que tenía una guitarra o tenía no. De eso no. ¿El abuelo este pertenecía o simpatizaba con algún partido político? Mi familia me parece a mí que no han sido de política. Mi abuela, Remedio. ¿Él sabía leer y escribir, la abuela? Tampoco, ella no sabía leer ni escribir. Mi abuela era muy señora, que tenía un porte de muy señora ella. Y estaba siempre en su casa, ya se casó mi padre y se fue a vivir con ella. Y ellos vivían, trabajar nada en su casa y ya está, no trabaja nada, porque cuando se quedó viuda ella no trabajaba en la calle ni nada de eso. Y el que trabajaba era mi padre y cuando los otros que le seguían, como eran más pequeños, si podían trabajar algo, trabajaban, si no, era mi padre el que llevaba la casa. Y ya se casó y vivían todos juntos. ¿Ella se volvió a casar después de...? Mi abuela no. ¿Usted a esta abuela sí la conoció? Sí, bastante. Digo, bueno, que sí la conocí. He trabajado con ella, ¿verdad? Que como ella estaba sola, pues luego mi tío Paco, pues puso un bar. Y entonces se casó y puso el bar. Trabajaba también en el campo, pero él puso un bar y se fue a vivir casa de la tía de la mujer. Pero él quería independizarse y vivir solo con su mujer y sus niños, que tuvo 2 niñas. Y ella no se quiso ir porque ella vivía con su tía, que no tenía hijos, y ella quería vivir con su tía. Y no se quiso ir con mi tío al bar que puso, que fue, ya ves, enfrente que era en la Cruz Blanca, enfrente de donde vivía su tía. Y no se quiso ir. Y entonces, pues se llevó a mi abuela. Claro, como mi abuela no tenía niñas, pues se llevó a mi hermana la mayor. Y mi hermana la mayor estuvo allí hasta que tuvo un niño, porque no se casó. Se casó después, pero tuvo el niño antes. Y luego me tocó a mí de irme con ella. Yo tenía ahí unos 11 añillos o por ahí, para hacerle los mandados, para estar allí con ella, para eso, para los mandados. Porque yo tenía una mujer que le limpiaba y todo eso. Cuando se iba la mujer, me tocaba limpiar. Pero yo era nada más que para los mandados. ¿Usted recuerda si su abuela le contó en alguna ocasión cómo era Antequera cuando ella era pequeña? Mi abuela no contaba a ella nada, estaba siempre sentada allí en el sillón. Yo no veo a mi abuela nada más que sentada en el sillón y bajaba, porque en el patio tenía un patio muy chiquitillo y bajaba a lavar alguna ropilla y luego subía, hacía su comida y ya está. Todos los días allí no salía para nada. ¿Hay alguna conversación
conversación que usted recuerde con su abuela? Con mi abuela nada. ¿Le contó algo sobre sus antepasados? ¿Sobre los padres de ella, sus bisabuelos, sus tatarabuelos? Nada, No sabe nada. usted nada de ninguno de los De cuatro ninguno. abuelos, ¿no? Nada. ¿Cómo era la casa de los abuelos? La casa que vivíamos cuando mi madre se casó, que vivía mi abuela, pues era ahí en la calle San Pedro, una casa grande. ¿Cuántas habitaciones tenía? Pues que yo sepa tendría lo menos 4 arriba, dos salas bajas abajo, cocina grande, un patio muy grande con un pozo, que yo me acuerdo allá, porque luego nos fuimos ya a vivir a otro sitio y yo era pequeña. Cuando yo vivía allí era muy pequeña. ¿El agua se sacaba de ese pozo? De ¿O pozo. había un grifo? No, grifo no había allí. Oye, lo que yo no me acuerdo cómo llevaban el agua allí a esa casa. Eso no me acuerdo yo. Si había agua potable. El pozo sí me acuerdo yo. Y el patio que era muy grande. Pero yo es que era muy chiquita entonces. Porque yo cuando me acuerdo que yo le mamaba a mi madre con 5 años. Y me iba a jugar a la calle. Y mi madre, cuando yo tenía ganas de mamá, se sentaba en una silla baja. Y yo me recolgaba a ella, mamaba en pie. Mamaba y me iba otra vez a jugar a la calle. De eso es lo que me acuerdo yo. Y de mi hermano, que era el mayor, que salían a una comparsa y yo salí con ellos con 5 años, muy chiquitilla, con el pelo muy rizado. Y es lo que me acuerdo. Y luego me acuerdo que cuando nos pusieron la vacuna y de eso me acuerdo yo nada más. Luego allí mi hermano Miguel también nació allí también. ¿En la casa esta de su... ¿Con qué se cocinaba? Con carbón. Allí no hubo otra cosa, nada más carbón. ¿Había electricidad? Lucy. ¿Cuántas bombillas había? Eso no te puedo decir. De otra casa sí te puedo decir las que había, pero de esa no. De esa no sé cómo la cabía ni nada de eso, porque yo que ya te he dicho, que era pequeña cuando... ¿Y había animales en esa casa? Pues tampoco me acuerdo yo de los animales. No me acuerdo de nada más de la casa que subía, que había una entresala y que estaban las habitaciones que dormían mis tíos, que dormía mi abuela y que nosotros, mi padre tenía otra habitación, que era donde nosotros estábamos, porque nosotros creo yo que dormíamos en la misma habitación que mi padre. ¿Cómo se llamaba el abuelo por parte de madre? Ay, ¿cómo se llamaba? No sé si era Joaquín. De mi abuela sé que se llamaba Rosario, pero de mi abuelo es que yo no me acuerdo bien si era Joaquín. ¿Ellos nacieron en Antequera? No, ellos no me acuerdo dónde nacieron, pero se fueron a vivir a Los Milladeros. Y mi padre era herrero, mi abuelo ese era herrero, y tenía una herrería y hacía cuba y otra cosa que hizo una, ¿cómo les decían aquello? Que no me acuerdo. La cosa que aquello explotó y mi abuelo, del más rato que pasó, se murió, mi abuelo, y tenía mi madre 2 añitos cuando se murió mi abuelo, porque ya estaba la cuba o lo que fuera hecho, el bidón, una cosa me parece a mí que era para el aceite, una cosa grande, como es lo que hacía, pues ya que estaba hecha, explotó. Claro, del más rato y todo eso, pues se murió, Y tenía mi madre 2 añitos cuando se murió, Y cuando se murió mi abuela, tenía mi madre 7 años, de modo que mi madre se crió sin... Pues mi abuela de enfermedad sería, porque ella se murió con eso, pero no dio mi madre si dio eso, yo no le puse atención, o no me acuerdo, o lo que sea. Pues que vivían muy bien, que vivían ellos muy bien, muy a gusto, se querían ellos mucho, y que estaban ellos bien constituados, porque como trabajaba en lo suyo, pues estaban bien. Y luego siguió la herrería mi tío y eso han estado hasta que ellos han vivido y vaya, se han ido muriendo y ellos han seguido, unos con la herrería, otros con montar una de esas de bicicleta. Un primo, su padre hacía pozos y estuvo preso en lo de la guerra y cuando salió tan contento que estaban y todo eso, venía a Antequera, que ellos vivían en Los Milladeros, venía a Antequera por cosas y eso, y venía con una bicicleta, y lo otro pilló un coche extranjero, lo mató, de modo que vivió también muy poco tiempo la criatura. Y mi primo pues siguió con los pozos, pero luego los dejó y ya montó un garaje de bicicletas y sus niños todos son mecánicos. Uno arregla los coches, otro lleva la mecánica de hacer puertas y de todo eso, que esos todos viven de la descendencia de mi abuelo. Mi madre contaba que al quedarse solito, pues ella se vino aquí a Antequera
con su madrina. ¿Los abuelos, usted ha conocido la casa de ellos? Sí, pues era grande también y tenían la herrería allí al lado y era una casa grande, no como estas casas que hay ahora tan bonitas ni nada de eso. Me gustaba más la casa de mi abuela de aquí de Antequera que aquella, pero que no estaba más, era una casa grandota con mucho patio y como tenían la herrería allí y todo eso, estaba bien la casa. ¿Había animales en la vivienda esa? En el humilladero, estaba. Pues cuando yo la conocí, pues la ocupaba mi tío, el que siguió con la herrería, y porque los demás eran hembras todas, y él fue el que siguió, y sus niños también. Sus niños siguieron con la herrería. ¿Había electricidad en la casa? Sí. ¿Recuerdas cuántas bombillas había? Eso no, porque yo fui una vez, 2 veces fui allí. Una vez, cuando se murió mi tío, después, mucho después, yo ya era una mocita y mi tío se murió y era yo pequeña. Tenía yo unos 7 añillos por ahí cuando se murió mi tío, que me puso mi madre vestido de cuadritos blanco y negro y todo, lo mismo que ahora. Pues sí. Y luego ya fui, ya de mocita, cuando se murió la mujer de mi tío, pero mi tío ya se había muerto. ¿Abuelo, alguno de ellos era religioso? Yo creo que todos han sido religiosos, sí. ¿Y algún partido político o sindicato? De ellos no me acuerdo yo de que hayan sido políticos ninguno. Por parte de mi madre, pues tuvo mi tía Rosario, mi tía Carmen, mi madre y mi tío. 4, que yo sepa 4. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamaba José, nació en Antequera. Eso ya no lo sé yo si nacieron, no sé dónde nacieron, porque ellos estaban en el campo. Ellos se tuvieron de chiquitos en el campo y ya no sé yo si es que estaban de carceros, si en lo que ellos tenían, porque como todo eso se lo dejaron a mi tío, pues ya no sé yo eso. Yo sé que se criaron allí en el campo todos y cuando se iban a trabajar ellos, pues el más chiquito de los hermanos, que cuento que tenía mi padre. Eran 4, pero había otro chiquito que se ahogó allí en el campo. Se ahogó, sí, porque era chiquito y ellos se fueron a trabajar y el niño se fue detrás de ellos. Y ellos lo volvían, que decía, no, te vas con mamá. Y el niño se quería ir con ellos y se escondía. Y ellos se creyeron que se había vuelto y cuando echaron mano a él, cuando llegó mi padre y mi tío allí, pues dice, ¿y el niño? Dice, el niño lo echamos para acá. Dice, pues el niño no ha llegado, se le ha a buscarlo, estaba en un pilón que había que guardaban agua para luego regar, se lo encontraron muerto. Contaban ellos eso, esas son las cosas que yo sé de ellos. Mi padre no sabía leer ni escribir. Hombre, que si le hubiera gustado, pues claro, porque de seguida que nosotros nos pusieron en el colegio. Porque ellos, ya te he dicho, se quedaron a ver sin su padre y ellos a trabajar, lo ponían de seguir a trabajar y ya está, en el campo, solo en el campo. Mi tío, todo en el campo. Salió de mi tío Paco que puso el bar, todo en el campo. Pues de todo lo que le cartaba. Mi padre luego cuando ya de eso, pues se fue a trabajar a una huerta y era hortelano, una huerta que aquí cerca de Antequera. Y ya como mi abuela se fue con mi tío, ya se fueron ellos a otra casa y mi padre trabajaba en la huerta. Que no era de él, era de otro. No, de unos hortelanos que eran de eso. La huerta donde vivía mi madre, que se crió mi madre, tampoco sé si era de ellos, si no era. Yo sé que ellos vivían en la huerta y llevaban la huerta a ellos. ¿Su padre tenía vacaciones? De eso nada. Ellos no sabían lo que era de descansar un día ni nada de eso. Y luego de casado menos, porque cuando le tocaba descansar, que era cada 15 días venía a vestirse, mi padre cuando estaba en el cortijo, pues venía cada 15 días y se iba para poder ganar una peseta más, para entrar a su casa una peseta más. ¿Los fines de semana? Nada, no les he dicho que cada 15 días venía a vestirse y ya está, eso nada. Ni domingo, ni festivo, ni nada. Pues de sol a sol, desde que salía el sol hasta que se ponía, que era el trabajo de ellos antes. ¿Usted sabe cuánto dinero ganaba? Pues no lo sé, porque mi marido ganaba, me parece a mí que era 5 duros o 20 duros al mes o a la semana. Yo ya no me acuerdo ni lo que ganaba mi marido cuando yo me casé, de modo que de mi padre menos. Yo sé que mi madre
le costaba mucho trabajo de llevar la casa para adelante, con 6 hermanos que éramos. ¿Su padre qué carácter tenía? Oh, no, muy bueno, muy serio, pero muy gracioso. Era gracioso también, contaba cosas, pero es muy recto en la casa. ¿Y qué tipo de educación les dio a ustedes? Muy buena, muy buena. Yo a mi casa no se han sentido de decir nunca ni leche con marenio. Allí no podíamos decir nosotros palabrotas feas ni nada. Muy buena educación. ¿Su padre le contó alguna vez algo sobre cuando él era pequeño? Bueno, que sí, que jugaba mucho con los primos y que se apedreaban unos a los otros y que cuando se pelaban, decía, el que se pela se estrena, le tiraba un peñón y lo calabraban. Luego de que tenían ellos lo que había en el campo y que le gustaban mucho los animales, tenía perrillos y cuando veía un perrillo en una puerta de una casa se lo llevaba a su casa. Y un gato, si veía un gato se lo llevaba a su casa. Le gustaban mucho los animales. En mi casa sí había animales siempre. Pues gatos, perros, gallinas, conejos, de todo. Criábamos un guarrito, mataba al guarrito, todo eso. En mi casa sí. Vaya, la otra como ella, yo tan pequeña, es que no puedo contar cosas. ¿Su padre tenía algún tipo de afición? Devoción, nada. Si no tenía ratos libres, es que no lo tenía. No fumaba. ¿Era religioso? Sí, pero él no iba nunca a misa ni nada de eso. Porque si es que no estaba nunca no tenía un rato de ocio. ¿Tenía alguna simpatía por algún partido político? Nada, de eso nada. Cuénteme anécdotas que le ocurrieran a su padre a lo largo de su vida. Nada más que trabajaba mucho y ya está. Contarme de cosas, nada, no. Contaba nada más que eso que te he dicho, de los niños, de jugar y eso. Mi madre se llamaba Teresa. Ella nació en el Hormilladero y se vino con su padrino aquí a Antequera, a la huerta con ellos. Se crió con su padrino, como se quedó con 7 añitos, porque se quedó sin padre y sin madre. Y se vino con su tía, su abuela no, con su tía, y estuvo allí hasta que se casó con 19 años. ¿Ella sabía leer y escribir? Nada. ¡Ay, que si le hubiera gustado! Como que nos puso a todas para que aprendiéramos. Nosotros sabemos todos los hermanos leer y escribir. Verán, los varones estuvieron, el mayor estuvo hasta que aguantó el colegio. Luego se puso en una oficina y como se lo llevaron tan jovencito a la mili, pues perdió el trabajo porque mi madre no iba a cobrar el sueldo de mi hermano que tenía que haber ido. Mientras tuvo la guerra mi hermano, tenía que haber ido a cobrar el sueldo. Y mi madre decía, si no está trabajando, ¿cómo voy a ir yo a cobrar el sueldo? De ignorantes que eran también y de no querer abusar de las personas. Y cuando vino mi hermano de la mili, pues se quedó sin trabajo. Y entonces pues mi hermano se fue, siempre buscaba una oficina donde trabajar y luego se colocó en el banco. ¿Su madre le explicó por qué ella no había ido al colegio? Hombre, porque vivían en el campo y entonces pues no, si iba eran maestros un día que encartaba y claro, como no tenía su madre ni su padre, pues si hubiera tenido su padre y su madre sí, porque ellos estaban muy bien. Y nosotros pues la hembra hemos estudiado menos, porque mi hermana se fue con mi abuela, muy chiquita. Sabía también algo de escribir, su nombre y algo de escribir, de leer, no sé si leía, porque yo sé que he leído mucho porque me ha gustado. De escribir no me ha gustado, nada, pero de leer, todo lo que caía en mis manos lo leía. Y mi hermano, el que era más pequeño que yo, pues ese sí le gustaba la mecánica. Y cuando mi padre se fue al campo con nosotros todos, que estábamos todos solteros, pues yo y... ¿Qué te cuento por eso? Espérate. Pues mi hermano es pequeño, se fue con 14 años al campo. Y claro, allí lo que hacía era guardar los guarrillos y el ganado. Pero como le gustaba tanto la mecánica, ese no lo enseñó nadie a la mecánica, pero lo traía de mi abuelo, la trascendencia, y todo lo que caía en sus manos lo arreglaba, sin nadie enseñarle nada. De seguida lo pusieron con un tractor, y llevaba el tractor, desarmaba el tractor y lo arreglaba. Y cuando se vino de allí, pues se quedó el tractor que ya no lo conducía nadie porque no sabía. Y él lo manejaba todo estupendamente. ¿Su madre tenía algún tipo de afición? ¿A qué se dedicó? En la casa nada más la casa. Ella nada más trabaja en la casa y como en el campo allí era la huerta. Tenía que hacer mucho porque mataban y
era una puerta grande y era la limpieza de la casa y eso es lo que llevaba, de labores nada, de casa, de campo nada. Y mi madre cuando se casó nada más la casa. ¿Era una mujer religiosa su madre? Mi madre sí, pero vaya de ir a misa y eso no la he visto yo de ir a misa. Cuando tenía un niño, hasta que no iba a misa no salía a la calle. Ella tenía niño y cuando ya podía salir, ella que ya se reservaba un poquito, pues iba a misa. Y eso es lo que yo le he visto a mi madre, que decía ella, vaya. ¿Y vos simpatizabas con algún partido político? No, nada. Cuénteme cómo era la casa de su... Pues la casa de mis padres, cuando nos fuimos de la otra casa de mi abuela, pues era una casa grande, también tenía 2 habitaciones arriba, una muy grande y otra más pequeña. Y abajo tenía una sala baja, tenía una cocina, tenía un patio y un cobertizo, y allí sí se criaron gallinas, teníamos conejos, criábamos un guarrito y se mataba. ¿Lo mataban ustedes? Sí, la matanza, pues muy bonito porque pues ya iba uno que entendía de matarlo, porque mi padre no estaba trabajando y no se quedaba en la casa ni nada de eso. La matanza la hacía mi madre y lo que nosotros podíamos ayudarle, que éramos pequeños, pero lo que podíamos ayudarle y ya está. Y cogía y hacía sus morcillas, sus chorizos, guardaba los jamones que guardaban las paletillas también. Lo primero que se gastaba era las paletillas y eso es lo que se hacía. Lo que se sacaba, pues el día de esa que se mataba el guarro, se limpiaba las tripas, se llenaban se hacían las morcillas, se llenaba, se aliñaba se cortaba la carne de molía para los chorizos, se hacían los chorizos, se cocían las morcillas, se hacían los chorizos y los lomos de los guarros se echaban en adobo y luego al otro día se freía la asadura y se echaba todo en manteca y se conservaba para mucho tiempo. Pues duraba, ya ves tú, duraba poco porque se iba gastando, pero de 3, de 4 meses, estando tapadito de manteca, duraba mucho. No había nevera, no había donde guardar nada, todo era conservado así. Los chorizos se secaban, se ahumaban un poquito y se ponían muy sequitos y luego se freía y se echaba en manteca para que durara más, porque sequitos también se comían, pero duraban menos y así se gastaba. ¿La casa cuántas habitaciones tenía? Pues no te he dicho, 2 arriba y una sala baja abajo, la cocina, el portal. Tenía una habitación, la cocina era una cosita, como de aquí, todo este cuadro, así, era la cocina. Y luego había, que era el comedorcito, era así, como de aquí a ahí, pero más alargadito, era así largo, que se entraba ya hasta la puerta para el patio y ese era el comedor. ¿Había luz eléctrica en la casa? Sí, pero teníamos una bombilla abajo y arriba robábamos, poníamos una y aquella era robar, porque se pagaba nada más una. ¿Te recuerdas cuánto pagaba su familia por una No, bombilla? no me acuerdo de aquello, no me acuerdo yo. ¿Recuerdas que si la luz se le daba un interruptor para que... No, esa entraba nada más, no tenía ni contador, no había ni contador en la casa. No, por eso podíamos enganchar la otra bombilla para arriba. Enganchábamos la bombilla, que nosotros jugábamos con eso muchas veces, y atentábamos el cable uno, y nos agarrábamos uno al otro para que nos diera calambre al último. Pero los niños lo malo que son, ¿no? ¿Cómo se apagaba la luz? Pues se apagaba la de arriba aflojándole. Bueno, tenía una llavecita, eso es lo que tenía. Agua no tenía. Íbamos por el agua a un vecino o a una que estaba muy lejos, que estaba lejos del agua para carrearla. La madre sí tenía la casa, a una fuente de la calle. Pues con cubos para lavar y con un cántaro que te lo cargaba al cuadril y un cubo y llegaba y sabes que estaba lejos el agua. Cuando no nos lo daba a los vecinos, porque también nos daba a los vecinos más cerquita, pero si no teníamos que ir muy lejos por el agua. Sí, pero el que tenía hombres en su casa que podían acarrearlo, pero en mi casa era mi madre y los niños que éramos más grandecillos le ayudábamos. ¿Había colas en la fuente esa para...? Sí, para todo, para cocinar, para todo. Tenía en mi casa 2 cantareras, que era un hueco así, hecho de obra, y tenía el hueco para 2 cántaros. Poníamos los 2 cántaros allí, que esa era para beber y para guisar. Y luego los cubos, con un librillo que había para lavar, grande, lo llenábamos de agua y con eso se lavaba.
Y luego cogíamos con cubos para enjuagar la ropa y eso. Sí, en mi casa sí había bate, sí. ¿Cómo era? ¿Como los bates que Aunque va, hacía un cuadradito y tenía una puerta no, tenía una cortinilla así, sí se quería, pero que no se veía porque miraba así para el patio y tenía como le decían entonces, un vacín, una cosa así grande, así una cosa metida así y estaba hecho un pollito y tenía su bate. ¿Y esa...? No, eso tiraba para la calle, estaba metido, sí, eso estaba metido, madre, sí. ¿Tenían bañera? ¿Cómo era el aseo? Ay, el aseo. Pues el aseo era una palangana, una cosa que hacía así, una palangana, que le decían. Echaba tu agua, cogía una esponjita, una manopla o un estropado de esto de esparto, y lo poníamos finito porque ya mosadito, te lavabas y con el agua cogía un trapito y te iba quitando la espuma y así te lavabas. ¿No te metías en una bañera? Los niños sí, los metíamos en el lebrillo. Nos metíamos en el lebrillo cuando hacía mucha calor, llenábamos el lebrillo grande y nos metíamos en el lebrillo, pero cuando ya más grande no nos metíamos en el lebrillo ni nada de eso, nos lavábamos así. Los pies nos los lavábamos y cada trozo nos lo lavábamos de una manera. ¿Qué parte de la casa se colocaba esa palangana? Pues así, de eso como ya éramos grandes y no nos gustaba que nos viéramos, pues en el dormitorio. Bueno, eso nos lavábamos todos los días, y los pies y todo eso nos lavábamos todos los días. ¿Lo de lavarse las manos antes de comer? De comer, pues nos lavábamos también porque si estábamos jugando y eso, lo primero que decía mi madre, a lavarse las manos. ¿Cepillarse los dientes? Eso no, de eso, después de casada, cuando yo me iba a casar, empecé yo con un cepillo a limpiarme los dientes. Nos enjuagábamos la boca y teníamos así de la comida y eso, cogíamos un buche de agua y nos lo enjuagábamos, eso sí. ¿Usted sabe su padre y su madre cómo se conocieron? Eran primos hermanos y se conocieron porque mi padre trabajaba en la huerta que mi madre se crió y allí se conocieron y se casó con 19 años mi madre y mi padre tenía 8 años mayor. Al ser primos... Tuvieron que pedir la dispensa. Eso yo no sé al obispo, yo no sé a quién le tuvieron que escribir, porque eso tuvieron que pedir tuvieron que pedir la dispensa. Pues claro que tendrían que pagar, yo no sé, es que eso no lo sé yo, porque es que ni una tiene memoria, ni una se preocupaba de eso, de preguntar tantas cosas, ni nada de eso. ¿Sabe usted cuánto tiempo estuvieron ellos de novio? Pues mucho no sé qué no estarían mucho. Se conocieron muy chiquitos. Que sus tíos no querían que tuvieran novio ni nada de eso, se veían por una ventana. Y cuando se ponía el padrino de mal humor, tenía que salir corriendo y era por detrás de la casa, cogían una escalera y la ventana tenía una rea y por allí se veían ellos y se hablaban. Pero el día que se ahumaba el padrino y se veía que notaba algo, ¿no? Pues tenían que salir manga por un grupo. Los alrededores de esa casa, porque esa casa estaba en el pueblo. Sí, estábamos lejos de aquí. ¿Cómo eran las calles y cómo eran antes? Pues la calle está igual que estaba y las casas pues ya han cambiado algunas. En la que nosotros vivíamos pues no vive nadie porque me parece a mí que lo que han hecho es una cochera. Y no está muy variada, la calle no está variada, nada. Y la esquina sí hicieron obras, la de frente también, que ejemplo, claro, variada está, pero la calle se veía el reloj se ve desde esa calle. Y nos salíamos a jugar a la calle, cuando terminábamos de comer, a lo mejor con una naranja, íbamos a tomar sol, a jugar a la calle, porque estábamos todo el día, cuando teníamos una milla de eso, si no nos llamaba mi madre o no estábamos en el colegio, pues era a la calle. El pavimento estaba me parece a mí que estaba de piedra. La calle San Pedro, que nosotros estaba cerca, estaba adoquinada, esa sabe. Pero esa es lo que no me acuerdo yo si estaba, como terriza no estaba. Sí, tenía su poquita de acera, sí, no estábamos más en la calle esa. Coche entonces, no había coche apenas en la calle, ni en ningún sitio. Si pasaba un coche, eso era, yo qué sé, pasaban carros, bestias y eso, pero... ¿Usted se acuerda de la primera vez que vio un coche? Yo sí, pero verás que como ha sido así de menos a mayor, yo no me acuerdo del primero que vi.
¿Había alumbrado público? Sí, las calles no estaban oscuras. ¿Y cómo se encendía? ¿Se encendía solo? ¿Venía alguien a encenderlo? Se encendían solas, me parece a mí que se encendía sola. Yo no he visto de venir encendiendo la calle. A veces si eran de eléctrico. No, de eléctrico. ¿Qué fiesta? Pues nosotros de fiesta no sabíamos, cuando yo era pequeña, no iba yo a ninguna fiesta, ni nada de eso, ni salíamos los domingos, ni nada. Nada más las ferias, cuando nos llevaba, mi madre no iba a la feria. Mi padre, me acuerdo yo, que iba con mi abuela, le gustaba ir a la feria porque iba mi abuela, mi padre nos llevó a mi hermano, el que te he dicho, más pequeño, que le gustaba mucho la mecánica, y a mí. Y mi hermano se perdió de nosotros en la feria y se vino solo a mi casa, que era chiquito, y nosotros buscando niños por todas partes, y le gustaba en la casa. Pero mi madre no, como había más niños, más chicos, pues no. Pues en la feria había una noria, había los cochecitos, pero más cacharros como los que hay ahora, no. Los puestos de turrón. ¿Había casetas? No. ¿La gente no bailaba? ¿Qué va? Eso no veía yo de bailar a nadie ni nada de eso. Si un rato que íbamos, nada más que eso. Nos sentábamos en el banco del paseo, nos daban una vuelta por el paseo, por la feria. Mi abuela se le gustaba sentarse allí en el banco del paseo. De mi abuela no te conté que cuando se llevaron a mi padre a la mili, porque no había ido todavía a la mili mi padre ni ninguno de sus hijos cuando se murió mi abuelo. ¿Cómo se le fue la cabeza a su abuela? Cuando se llevaron a mi padre se iban a llevar a mi padre a la mili. Como mi abuela era viuda, pues se iban a llevar a mi padre, que le tocaba ya ir a la mili, pues se lo iban a llevar. Se le fue la cabeza porque el único que ganaba dinero era mi padre. Y ya pudo ella arreglar y no se lo llevaron, pero a ella se le fue la cabeza. Y me he acordado de eso porque se iba al paseo con un cacharrito de la comida y se la comía por la calle, con la cabeza ya se le quitó y se recuperó, sí. De modo que pasó mucho la criatura, como eran todos varones y chicos, pues pasó mucho la criatura. ¿Qué tradiciones había en Antequera? Tradiciones, pues había verbena, había verbena en la Cruz Blanca, hacían verbena. Allí pues una música y paseándose la gente a primeros de verano, sí. El día de las cruces, se ponían cruces, eso es lo que había. Pues la Semana Santa sí, salían procesiones, eso sí lo he visto yo de pequeña porque por la calle San Pedro pasaba una que estaba cerca de nuestra casa. Pues eran los mismos santos que salen ahora, que tuvieran más luz o que tuvieran menos, pero son los mismos santos que hay ahora. ¿Te recuerda carnavales? De eso sí, de antes de la guerra, que yo era pequeñita, pues que salía yo con mi hermano con las murgas. Y no te puedo contar más que eso, porque nos íbamos a ensayar a otra casa que había allí en un patio, se ponían a ensayar y yo no sé lo que yo haría, porque yo no me acuerdo que me ponían delante de ellos y yo iba con ellos, pero muy chiquita. ¿Qué enseñaban? ¿Las letras que iban a Sí, cantar? cantaban sus letrillas, pero yo no tengo ni letras de eso, ni nada de eso, que eso tendría que tenerlo mí. Pero como cuando la guerra se perdió tantas cosas, pues no, pues aquello sí, cuando la guerra ya se dio, porque entonces no, se asustaban la gente, ya no le gustaba ni de taparse la cara, ni nada de eso. Luego, cuando ya el carnaval aquí fueron ya muchos años después, pero bastante. Ya con la democracia, una vez acabada la Claro, ya estaba yo casada y todo eso cuando ya había carnaval aquí. ¿Usted sabe leer y escribir? Sí, las faltas las que no me quito ni a tiro. Yo, mira, cuando yo era pequeña yo a mí me pusieron al colegio de pequeñita con la edad que entraran entonces al colegio. No entraban como entrarán ahora, porque ahora entran más pequeñitos. Pero no, yo entraría antes de los 7 años, con 6 añillos por ahí entraría yo al colegio. Yo hice con la primera comunión con 7 y con 9 ya no fui más al colegio, porque nacieron en mi casa 2 mellizas. Al nacer las niñas, pues mi madre me tuvo que quitar del colegio porque yo era la que le tenía que ayudar a mi madre, porque mi hermana, la mayor, estaba con mi abuela y a mí me tocaba de estar con las niñas, y mi hermano el más pequeño, que era 4 años más chico que yo, pues entre los dos cuidábamos a las niñas, y mi madre tenía que llevarle el almuerzo a mi padre, que estaba en la huerta trabajando, y eso es lo que había, y hacer las cosas de la casa. Pues bien, como una niña, pues que teníamos muy poquilla ropa, que cuando yo hice la primera comunión no la hice de blanco, mi hermana la mayor sí la hizo de blanco, muy bonita que iba, con una vela
rizada, preciosa, y yo, como me tocó en la guerra, pues a mí no me vistieron de blanco, asustado, pues no me vistieron de blanco, asustado porque entonces no estaba como les decían los rojos, y no querían que se vistiera, vaya, no querían la religión, para no querer la religión, pues nosotros, aunque podíamos ser religiosos, no, nos teníamos que contener. Y a mí me vistieron con un vestido que me hizo mi madre muy bonito, colorado, con una margarita bordadita, unos calcetines amarillos, unos zapatitos blancos. El vestido tenía su cuellecito blanco y eso hice yo la primera comunión. ¿Y en la escuela había niños y niñas juntos? No, niñas nada más. Y los niños en la escuela de los niños. ¿Tiempo Yo de estaba en las MOAS. ¿El tiempo de la República era eso? Sí. ¿Usted estaba, cómo se llamaba el colegio? Pues La Victoria. En el primero que yo entré fue La Victoria. Luego estuve en La Recoleta, luego estuve en poquillo tiempo que estuve en un poco colegio. Porque combinaba de que no, para hacerse la entrada, pues a lo mejor mi madre decía, pues a este colegio. En los poquillos tiempos que estuve hasta de... Porque mi madre quería para nosotros todo lo mejor que una madre puede querer. Tuve hasta de al dinero en un colegio. Pero que claro, al no poderlo ella pagar, pues me quitaron. De modo que estuve en 2 colegios de que eran maestros. De MOA he estado en 2 colegios. Y al dinero estuve en uno. Pues en el curso o no paraba. Yo es que no me acuerdo si paraba, sí, me parece a mí que sí, ¿no? Me parece a mí que no paraba, ¿no? Y si paraba es que yo no me acuerdo ya de eso. Yo sé que yo estaba en todos esos colegios. Y que me gustaba mucho leer y que me gustaba mucho escribir y que me gustaba todo de eso. Y me decían, esta niña va a aprender muy pronto, porque en el colegio que tuve de la maestra que se llamaba doña Teresa, pues me ponía con las niñas grandes a hacer dictados y a hacer cuentas de multiplicar, de dividir y todo eso. Pero claro, al tener 9 años y quitarme, a mí como me gustaba leer y no me gustaba escribir, no me dio por escribir, me dio por leer y todo lo que caía en mi mano era para leer. Y me ponía y me decía mi madre, anda a mirar las camas. Y me subía arriba a hacer las camas, trincaba el libro y me ligaba a leer. O lo que pillaban, las novelas, que es lo que pillaba. O los libros de mi hermano el mayor, la enciclopedia, esos libros así que tenía mi hermano. No. Los títulos de las novelas, que no me acuerdo de eso. Una sí, porque la compré yo a cuadernillo. Era la cieguecita la tengo en mi casa en cuadernito. Los colegios era esta habitación, ¿no? Y ponía, los mayores a los mejores los ponían en este lado, y los más pequeños aquí, o los ponían atrás, y la de los mayores le daba lección a las más pequeñas. La maestra no le daba lección a las más pequeñas, le daba a las niñas mayores, le daban lección a las pequeñas. Y era una habitación así. Y en la que tuve el dinero, pues era otra habitación así grande. Y allí, pues había donde estábamos todas las niñas, las grandes en un lado, las pequeñas en otro. Y luego tenía a la entrada, pues tenía donde se ponían a coser, a bordar, enseñaban a bordar, enseñaban a coser, todo eso. ¿Cuántas niñas había en clase? Bastante, llenaba la habitación. 20. Por ahí habría. Y entonces les enseñaban las 4 reglas, a leer, a escribir, vaya, salían las niñas con 14 años, porque las niñas no estudiaban, vaya, las que estudiaban, porque ella tenía medios para poder estudiar, ya las pondrían a donde fuera, y allí salían con 14 años sabiendo bien escribir, leer y todo eso. Y coser, aprendían a coser y a bordar muy bien. Claro, pero tenían que tener su tiempo, pero al quitarte tan pequeña, pues era cuando ya estaba aprendiendo algo. Yo era cuando estaba aprendiendo. ¿Les castigaban a ustedes? Pues me acuerdo que por eso me quitaban del colegio, ¿no? Yo decía, ¿por qué cambiaba yo de colegio? Yo no me reconozco niña que era traviesa ni mala, ¿no? Pero había otra que era más mala que yo, y la oía por las alma. Pues estábamos en la Recoleta, y así, allí estaban las ricas y estaban arriba, ¿sabes? En otra parte, y las pobres estábamos en otra parte. Las más pequeñas estaban en una clase, y las más, otra estaba. Y tenía yo una amiga que era muy traviesa, y agarraba y montábamos 3 o 4 amigas, y cogía a esa que era más traviesa, pues cogía y acusaba a una, diciéndole,
madre Fuensanta, mi amiga me ha pegado. Y mentira. Y agarraba y decía que se venga para acá. Eso era a una que se llamaba Carmela. Que se venga Carmela para acá. Y allá la castigaba, a lo mejor con los brazos en cruz, de rodillas. Luego, cuando le parecía otra vez, decía, madre Fuensanta, mira usted, Teresa me ha pegado. Ya está Teresa también. Y decía, pero ¿por qué hace eso? Que luego me regaña mi madre cuando le dicen que yo soy mala. Y allá que iba Teresa también a castigar. Luego se castigaba ella. Se castigaba ella cuando ya estábamos todas castigadas. Pues decía, madre Fuensanta, María Hidalgo me ha pegado. Y era ella misma. Y se castigaba. Ella misma se acusaba. Mochaba al patio. Entonces ya mochaba a las 3 al patio. Y lo que montaba era para jugar. Pero ella era la que hacía eso con nosotros. Y claro, cuando pasaban las niñas, las señoritas, nosotros hacíamos como que estábamos llorando. Y decía, ¿por qué lloráis? Porque madre Fuensanta nos ha regañado y nos ha echado al patio. Y mi madre, pues cuando veía eso, que le decían que pues me quitaba y me ponía en otro colegio. Y por eso cambiaba de colegio. ¿Les hacían castigo físico? ¿Les pegaban en alguna ocasión? La tabla, una regla. A mí encerrarme no, así como te he dicho, nos ponía de rodillas una y cuando ya estábamos las 3 o las 4 en el DC, pues echaba al patio, ya acusada de todo al patio. Y si mi madre preguntaba que cómo íbamos, decía, eres muy mala y no estudia. Y era por eso. Las niñas más ricas estaban en otro sitio distinto. No, en el mismo colegio, pero en otras habitaciones que tenían aparte. Porque era un convento y había más habitaciones, porque ellas pagaban y nosotros no pagábamos. Lo que le enseñaban a ellas era distinto. Hombre, distinto como de la noche al día. Allí salían a estudiar para una carrera. Y nosotros cuando cumplíamos los 14 años, pues nos quitaban porque tenían que trabajar para ayudar a sus casas. O se ponían a coser, porque a mi madre no hubiera gustado que hubiéramos sido modistas o algo, porque a mi hermano sí le dio el estudio que pudo, de academia y de todo lo que pudo. Y a mi hermano el chico porque nos fuimos al campo. Y a nosotros la hembra porque mi abuela tiró de la grande y luego tiró de mí. Y las chicas tuvieron un poquillo más en el colegio. Pero una de las dos le daba, era muy vergonzosa, y cuando le decía esa le enseñaba yo a leer, pero las primeras letras, pero cuando se equivocaba y yo le regañaba, ya no atinaba y ya no había medio de poderla enderezar, y es la que sabe algo menos, pero también sabe leer su paso a bio. ¿Había médicos? Un médico de la seguridad social, de los pobres, como decíamos, para seguro, y íbamos al médico, ya está, pero vaya, que yo acordarme, me acuerdo del médico de llevarnos a nosotros porque nos doliera la garganta, y eso, y si estábamos más, el médico iba a la casa. Y me acuerdo que me pilló una moto, y entonces eso estaba yo con mi abuela, y como de eso me pilló la moto, entonces no estaba yo todavía con mi abuela, estaba mi hermana, pero me iba yo aunque a mi abuela. Y las 2 niñas que tenía mi tío, como estaba ya separado, pues yo jugaba con ellas y eso, y fuimos a comprar una tienda y salimos corriendo y yo no vi en la moto y crucé para la tienda que está en la Culanca, no sé si tú sabes, por aquí en la Culanca, pues hay un registro. Yo me acuerdo cada vez que paso por allí, me acuerdo de eso. Allí mismo me pilló la moto y me metieron en la tienda. Yo, claro, me acuerdo que lloraba y me dieron caramelo y me llevaron a mi casa y eché sangre por la boca. Y entonces el médico fue a mi casa, pero no me pusieron pantalla ni nada. Nada más la niña que no se mueva de la cama en unos pocos de días, ya de sangrar. Y cuando yo me enteré lo que yo me había hecho daño en la moto, ya estaba yo casada, porque me pusieron la pantalla, tenía la garganta más, y me pusieron la pantalla y eso, porque fui al dinero, echaron la pantalla, y me dice don Olegario, dice, oye, ¿qué cosa más rara tienes en el hígado? Digo, oye, ¿qué tengo? Dice, es raro, tiene como si tuviera una cicatriz. Dice, no es hepatitis, es como una cicatriz. Digo, ay, pues entonces ya sé yo lo que eso es. Dice, ¿qué es? Digo, que a mí me pilló una moto de pequeña y yo eché sangre por la boca y a mí me magulló la moto. Esa sería el daño que me hizo. Mira, como no teníamos ni dinero ni nada de eso, y solo así me curé en la cama. Como el hígado se cura solo,
Pues a mí ni pastillas ni nada de eso. Me mandarían una pastilla o algo, yo qué sé. ¿La gente de qué se moría? ¿De qué se morían? Pues se morían a lo mejor de un resfriado grande que cogían y de eso se morían. Mi abuela se cogía unos resfriados muy grandes, se le reventaban las piernas de la circulación de la sangre, de eso se morían. De infarto, que entonces no sabían qué era el infarto, se morían y decían, se ha muerto de pronto, y no sabían de qué se morían. Y podía ser de eso, y ahora que estábamos resfriados y tenía los bronquios, como lo cogían y lo ocultaban con los de esos, sabían que era de los bronquios. De eso se morían. Con mi abuela me acuerdo yo que iba mucho el médico a su casa, entonces ese médico iba al dinero, le mandaba muchas medicinas y yo le curaba las piernas con alcohol, no, con agua oxigenada, se la echaba y luego le untaba yodo y con gasa se la tapaba y eso, y así curaba a mi abuela yo, y le ponía ventosa que era un vaso, le untaba alcohol y lo prendía. Y hacía así, y chupaba, y se quedaba el vaso cogido, para quitarle de eso que tenía en la esa. Como tenía los pulmones cogidos de eso, pues de eso decían que era bueno, y se lo mandaba al médico. Aquello se lo hacía porque el médico se lo mandaba. ¿Cuánto cobraba el médico? Eso no me acuerdo yo. Yo me acuerdo de cuando yo he pagado al médico de 20 duros, de 500 pesetas. Aquí sí había hospital siempre. Eso lo he conocido yo siempre. Yo no, de pequeña, de ver a mi padre de verse roto una pierna y ver yo al hospital. Y haber estado en el hospital hasta que se le enyesaron. Y eso ya luego se fue con una pierna enyesada a mi casa. El hospital no hace tanto, lo hemos visto de siempre. El hospital entonces era una habitación grande y estaban muchas camas entonces, pero luego ya empezaron a cortar habitaciones y ya lo hicieron más pequeñitos para cada 2 o 3 camas. Pero cuando usted lo visitó en aquella época era una sala grande. ¿Y había allí cuántas camas podía haber allí? Allí bastante. Yo ya no sé cuántas había, pero bastante. ¿Había algo que separase una cama de otra? Cuando de eso ponían una cortina. ¿A qué jugaba usted cuando era pequeña? Pues jugábamos a la chucla, como le decíamos, hacíamos con una tiza, y jugábamos con una chucla que era un puñetero de eso, de un cántaro, de un botillo, un pedazo de eso. Lo tirábamos y donde caía, pues íbamos jugando. Toda la rueda y cantábamos, ¿cómo es? En el patio de mi casa es particular, cuando llueve como los demás, agáchate y vuélvete a agachar, que las agachaditas no saben. Ya no me acuerdo yo más de eso. ¿Jugaban niños y niñas juntos? Sí, jugábamos los niños y las niñas, claro. Pues los niños jugaban al saltorral y nosotros si cantábamos también jugábamos al saltorral, claro. Pues la calle. Porque nosotros o nos veníamos aquí a Santiago con mis primas que vivían por ahí, o en mi misma calle jugábamos, como no pasaba ni carro, ni bestias, ni de nada. Si pasaba, era de tarde en tarde, nosotros estábamos por libre allí. Mi madre nos dejábamos muy tranquila a jugar en la calle. Lo que no quería es que nos peleáramos. Cuando nos peleábamos con alguna, pues nos íbamos a la casa y a lo mejor iba la madre de alguna, si la habíamos atizado, pues iba a dar la que a mi madre. Y mi madre le decía, me regañaba delante de la mujer, no me regañaba delante de la mujer, decía, yo voy a darle las que a usted cuando mi niña viene llorando, yo no voy a darle las que ¿no? Pues hágate igual porque mi niña no va a matar a su niña, ¿no? Si la ha pegado es porque su niña la habrá pegado. Y los niños son niños y ahora nos peleamos nosotros y luego los niños están jugando. Mi madre tenía ese lema y ella no le sacaba a nadie. Luego nos daban tortazos, decía, que no venga más nadie a dar las que hace ustedes. Hombre, cuando canta. Porque a lo mejor nos quitaba algo que teníamos en la mano, o porque estábamos jugando y decía que nos la habíamos hecho más, y nos dábamos el tortazo, esas cosas así. Y luego las niñas que se juntaban bandillas, una pandilla y la otra pandilla, pues nos poníamos encontrados, y ya nos decíamos cosas una a la otra, y esas cosas así. A mí me daba muy poco tiempo de irme a jugar con mi hermana, la melliza. Tenía que estar cuidado de ella, pero cuando se quedaba la niña dormida... ¿Usted ha tenido juguetes? ¿Juguetes? ¿Qué Sí, fue? he tenido. Pues he tenido de eso, cositas de lata. Y luego tuvimos, de aquello me acuerdo muy bien, nos echaban los reyes un canastito muy pequeñito, nos lo echaban con caramelo y un mantecado. Los mantecados los guardaban
nos daba, en mi casa hacíamos mantecado, pero lo guardaba de la Pascua hasta que pasaran los Reyes, para que no faltara en todo ese tiempo. Nos daban un mantecado un día, al otro día nos daban otro, pues tampoco para que no nos empacháramos. Y nos daban el canastito los Reyes. Y me acuerdo que teníamos de eso, una estrevita, una sartencita, cositas de esas de que la hacían los lateros y nos lo compraba nuestra madre. Y luego el juguete más grande que tuve fue un muñeco de cartón. Y a mi hermano le echaron un caballo. Nos peleamos, cogió mi hermano el muñeco, lo metió en el lebrillo. Yo cogí su caballo y lo metí en el lebrillo. Se escucharon de cartón, como era de cartón. Se pusieron un poco grandes, porque éramos sin juguete. Entonces no hemos celebrado nosotros los cumpleaños. Ni nosotros no celebramos todavía los cumpleaños, nosotros nada. Lo celebran los hijos, los nietos, son los que están celebrando los cumpleaños. Bueno, nosotros no hemos celebrado con mi edad, ninguno. Le celebrábamos, ni los días que con tu día te dieran felicidades y te dieran a lo mejor una peseta o te dieran un caramelo. Eso es lo que había, otra cosa no había. Reyes no. ¿Los Reyes Magos traían regalos? Que va, de pequeño, eso que te he dicho, que son los reyes que yo he tenido. Ya después nada, lo que podía una comprarse y eso, cuando pillaba dinero. Si pillaba yo que estuve con mi abuela y no me daban dinero, yo estuve allí para todo. Para cuando se iba a la cría, limpiaba. Que cogí una infección en aquí, que me salió una postema de hincarme de rodillas, porque entonces se fregaba de rodillas. Y en un bar, allí se ponía de tapa aceitunas y tiraban los huesos al suelo. Y de pisarlos se clavaban en los ladrillos que se rompían, se clavaban. Y claro, todo eso se hacía daño y el suelo del bar y todo eso tenía porquería. Y me ponía un saco, pero a lo mejor se escapaba el saco y con la rodilla en el suelo. Y cogí una infección que tuvo una postema grandísima. Y mi tío no me daba ni una peseta para decir, mira, un domingo, la niña que hace los mandados, que se queda aquí. Cuando mi tío se acostaba, yo era la que servía el bar, ¿sabes? Pues entonces entraba poca gente, ni entraba gente que se mareara, ni nada de eso. Entraba a lo mejor a comprar un poquito de vino para la casa. Y eso sí lo vendía yo. Y no era para decirme, toma una peseta. Y mi abuela, como los dineros los pillaba pocos también, pedía para los mandados y le daba lo justo para los mandados. Y tampoco me daba dinero. Pero un día me encontraba una peseta, a lo mejor en el suelo, o una gorda, o una perrilla, le decía yo a mi tío, porque la educación que mi madre nos había dado era de que nosotros no cogiéramos, que no fuera nada en ningún sitio. Pues le decía yo a mi tío, mira Tito lo que me he encontrado. Dice, trae que eso me saca yo a mí. Y lo cogía y se lo guardaba. Y nada, en vez de decir, pues mira, quédate con él. Yo todo lo que me hubiera encontrado se lo hubiera dicho, ¿no? Pero claro, así un día y otro día y otro día, pues nada. A mí no me decía nunca, quédate con la peseta, ni con la gorda, ni con la perrilla, nada, ni con el céntimo, que entonces había céntimo y nada. Pero un día me encontré 20 duros. Fíjate tú, 20 duros en aquel tiempo. Tendría yo unos 15 años o por ahí. Y me encontré 20 duros, nuevecitos. Veo los 20 duros. Digo, ay, madre mía, déjame trincar los 20 duros y es así. Asustada perdida. Subo arriba y le digo a mi abuela, ay, mamá Remedio, mira lo que me he encontrado. Y le enseño los 20 duros. Mira qué bien, pues vamos a ir esta tarde y te voy a comprar un vestido. Y me compró tela para 2 vestidos y dos combinaciones. Y se lo llevé a mi madre y mi madre me hizo 2 vestidos y la combinación. De modo que ya cuando me encontraba algo no se lo daba. Ya si me encontraba una perrilla, me encontraba algo, no se la daba. Me quedaba con ella. Si era una perrilla no se lo decía ni a mi abuela. Aquello fue... Otra vez me encontré 5 duros y también se lo di a mi abuela. Eso era para comprarme cualquier cosa. Digo, mira, si era mi tío que cogía a sus niñas, le compraba toda la ropa, claro, si la tenía que mantener, si era su hija, y los zapatos. Y un día fuimos por unos zapatos y le compró un zapato a una y los zapatos a la otra, iguales a las dos. Y yo fui con ella. Y cuando volvimos, yo miraba los zapatos con una carita, con una gana de llorar. Pero no lloré, porque eso tenía también Y agarró y me dice mi tío, ¿te gusta? Digo, sí. Más lloro ahora. Entonces, ahora se salta la lágrima. Digo, sí, que me gusta. Dice, ¿quieres uno? Bueno, y en vez de darme los 12 duros que costaron, me dio 10. Los otros 2 me los tuvo que dar mi abuela. Y me compré los zapatos. De modo que no me compraba nada. Ni un vestido. Ahora mi hermana sí.
a mi hermana porque le lloraba. Mi hermana se liaba a llorar y le pataleaba y decía, yo quiero un vestido, yo quiero un vestido. Y así le compraba el vestido y la ropa se la compraba a él. Oye, pero yo porque sería muy orgullosa, como no se lo pedía, pues no me lo compraba. En vez de decir, mira qué calladita está, pues toma, ¿no? Cómprate. Eso sí me decía, que estés limpita, niña, que si ese vestido no está limpio, que te dé eso, y no tenía nada más un vestido. Y por eso. Y en la etapa de la adolescencia, la relación con los chicos, lo de echarse novio, Hombre, todo eso ¿cómo era? de echarse novio, yo me eché novio como un poquillo, verás, con 17 años, con unos 16 años por ahí, me eché yo un novio. Pero me duró nada y menos, verás por qué. Porque me dio usted con esa amiga que te digo, del colegio, seguimos siendo amigas toda la vida. Y entonces, pues, me dio usted con ella. Y entonces vino mi novio y estaba yo en casa de una vecina. Como estaba yo con mi tío en el bar, pues no podíamos ver la puerta de mi casa ni nada de eso. Tenía que ser a casa de una amiga. Me fui a casa de otra amiga, estaba yo allí y lo vi de llegar. Y se lió a hablar con ella en un campanero. Digo, que sí, ¿sabes que tu idiota está con él? Digo, pues cuando encarte me dio tú contigo. Y pillé y me dio, no me acuerdo que me dio con otra amiga. Dice, vamos a ir al cine. Digo, vamos a ir al cine. Y me había dicho de ir al cine y le dije que no. Y me fui al cine con la otra y me vio su hermana. Y se lo digo, tío, estamos por eso. Y ya me eché el novio yo con el que me casé, que me lo eché con 17 años, y a los 19 años me casé. ¿Y con el novio qué es lo que se podía y lo que no se podía hacer? Pues con el novio me cogía de la mano hacia una milla y seguía diciendo que me soltara, porque me veía y se lo decía a mi madre. Y bueno, mi madre no quería novio. Mi madre salía y yo me veía con él en la calle, a lo primero, y mi madre salía a ver dónde yo estaba y me regañaba y me tenía que ir con ella y ese tenía que ir. Que un beso, no tiempo en darme a mí un beso. Ya me lo dio en mi casa, en la puerta de mi casa, porque ya habló con mi madre y eso, y ya nos veíamos en la casa. Y me lo daba allí de bulla, cuando se iba, le daba un beso así, pero un poquillo así, y me cogía de la mano y ya te he dicho, me tenía que soltar de seguida. Una hermana suya se quedó embarazada antes de casarse. Antes de casarse, es decir, estaba todavía con mi abuela y tuvo el niño con 16 años. El problema es que cuando se enteró que estaba embarazada, se dio ella cuenta que estaba embarazada, pues se fue a mi casa y se lo diría a mi madre. Mi padre, cuando se enteró, tuvo una pila de tiempo sin hablarle. Mi padre no le hablaba a mi hermana, porque eso era una vergüenza para ellos. Eso era donde se había visto que hiciera ella eso. Bueno, eso para mi padre fue lo más grande que podía haber pasado. Para mi madre también, pero mi madre era su hija, no la iba a tirar a la calle. Mi hermana, pues, ella tuvo su niño, lo crió y entonces se casaron porque él tenía que ir a la mili y cuando vino de la mili se casaron y crió su niño, luego tuvo más y los crió todos y todos tan campantes y también y ya está. Que eso, que yo con 19 años me casé porque mi marido, yo me llevaba de años lo mismo que mi madre se llevaba con mi padre y me casé con la misma edad de mi madre, con 19 años, pero me casé, vaya, nos casamos porque tenía que ir al campo a verme y tenía que ir en bicicleta, decía que ella había venido de la mili y todo eso, que para que esperar tanto y allí al campo iba 2 veces la semana, cuando podía, si estaba trabajando la criatura iba ahí, para luego al otro día tener que trabajar y como entonces no se descansaba los domingos ni nada, pues no tenía de descanso nada. Si iba un rato, pues se tenía que venir porque al otro día tenía que trabajar. Mi marido trabajaba, su oficio era tarabartero. ¿Sabes lo que es tarabartero? Pues tarabartero es lo que arreglan los arreos de las bestias, de los carros, de los burros, de los coches caballos. Pero entonces, pues si se quedaba sin trabajo, porque siempre ha habido personas que se quedaban sin trabajo, se quedaban sin trabajo, pues se iba al campo a trabajar, trabajaba en el campo. Cuando yo lo conocí, estaba recién venido de la mili y hacían fideos ellos en su casa. Que no trabajaba en ningún sitio, porque estaba trabajando en su casa, me hacían fideos. Sí, tenían su máquina y hacían fideos toda la casa. ¿Y usted qué ha trabajado? Yo en ningún sitio, no te he dicho que yo... ¿Nunca percibió usted un sueldo o...? Nunca. Cuando yo me casé, pues le dije yo para que estuviéramos mejor, porque claro, cuando yo me casé, pues
ganábamos poquillo. Y como quería casarse, pues no esperó a poder juntar dinero para comprar las cosas. A él le daban 5 pesetas los domingos. Y con las 5 pesetas tenía que comprarse tabaco o ir a cualquier sitio. Si íbamos al cine, se gastaba el dinero. Pues tú sabes lo que hacía, me daba las 5 pesetas a mí, para que la guardara, para que comprara cosas para cuando nos casáramos. Y eso es lo que había. En mi casa, como también no podíamos y no habíamos hecho nada más irnos al campo, cuando llevábamos un año de estar en el campo, pues mi madre no me pudo comprar tampoco cosas porque decía, pero ¿por qué te casas si todavía eres joven? Pues espérate que nosotros nos desahoguemos un poquito, que compramos cosas, sí, pues se puede untar para los muebles, pues nada, quería, pues llevábamos para pagar los muebles, debiendo los muebles, porque de ropa llevábamos lo preciso, nada más, y los cacharros lo preciso, de modo que compramos los muebles que me costaron 30.000 pesetas, me parece a mí que fueron, o menos, yo no me acuerdo lo que me costó. Un poquillo de dinero me costó, pero más trabajo me costó de pagarlo. Teníamos que pagar todos los meses, me parece a mí que era 5 duros o por ahí. Teníamos que pagar todos los meses. Si le quitas 20 duros, ¿qué ganaba? Le quitas 5, pues tú me dirás lo que te quedaba para... ¿Y a qué casa se fueron a vivir? Pues de alquiler, aquí en Antequera, a una habitación, que no tenía nada más la habitación, que el suelo era muy malo. Entonces tenía que calzar, llevaba cómoda, que no era ropero, y tenía que calzar la cómoda para que no se cayera. Y abajo, pues en un huequecillo que hacía a la entrada del patio y a la subida de la escalera, allí tenía mi hornilla, que la compré entonces era de petróleo. Entonces ya se usaba el petróleo. Y eso es lo que tenía. Y mi mesa allí a la entrada. Y cuatito que de eso. Luego me encartó de irnos con donde estaba mi padre, de casero. Y como yo no me gustaba vivir en aquella casa, pues le dije yo a mi marido, digo yo, pues vámonos allí al Cortillo, así a ver si podemos juntar un dinerillo. Pues nos fuimos al campo. Al año de casa nos fuimos al campo. Esa casa del campo la habían hecho nueva, y no estaba más, tenía muchas habitaciones, pero yo tenía una nada más y tenía que guisar para mucha gente. Oye, que yo lo pasé muy malamente, pasé mal, porque era yo muy jovencilla y había mucha gente para hacerle de comer. Estaban los que segaban, estaban los de la yunta, estaban los mecánicos para ir porque arreglaban las cosas. En fin, que había mucha gente para trabajar y yo tenía que apañarle la comida diferente. Tenía que unas hornillas muy malas, cuando corría aire se apagaban y no había medio de poderle echar de leña. Luego la pusieron de borúo. El borúo es de la odesa de la aceituna, del aceite. Cuando lo ponen en capacho y la prensa lo de eso y lo hace el borúo, que le dice eso. Y eso es lo que, con eso se hacía la candela y era buenísima. Pero cuando corría aire, porque eso tenía una llave y le abría y tenía más candela o menos candela y era buenísima. Pero cuando corría aire, se entraba por arriba y lo apagaba. Y entonces me tenía que ir a la calle, hacía un hoyo, así, lo reservaba con una lata o con chapa y allí apañaba de comer y la pasé muy mal. Y luego, claro, se fue la hermana del dueño, que tenía el Cortillo, se fueron de veraneo allí. Y tenía que hacerle de comer también. Y cuando yo le hice de comer a todos, pues me dijo que le hiciera porra a ella, porra frita. La porra era, freía patatas, porque aquella era frita. Freía las patatas, si había tomate y pimiento y todo eso, hacía una frita luego machacaba el pan y hacía una porrilla con eso. Y eso se quiso ella aquel día. Pues claro, cuando yo le terminé con todos los de la calle, los de trabajadores que se tenían que ir a trabajar, pues le hice su comida a ella. Y me dijo que si eso era hora de hacerle de comer. Digo, mire usted, yo no sé si son horas o no son horas. Yo lo único que le puedo decir a usted, que yo todavía no he almorzado y que tengo un dolor de estómago que no me puedo aguantar y que ni pienso de comer. Y que yo mientras no le arreglo de comer a los trabajadores, que es para lo que yo estoy aquí. No puedo hacerle de comer a usted porque yo estoy aquí para ellos. Porque a usted es para un día que usted quiera, porque usted trae su mujer y usted puede hacer de comer. A usted que ha querido eso que yo le haga de comer, con mucho gusto que se lo hago. Pero se tiene usted que aguantar a la hora que yo pueda. Se lo di a mi padre y le dije que yo me iba. Me conformaron, no me vine aquella vez. Pero mi marido pobretico estaba también hartito de trabajar. Tenía que cuidar las bestias y de eso las bestias y venía a Antequera por estiércol para echárselo allí.
venía a la vaqueriza y se llevaba el estiércol para echárselo a la tierra. De modo que a las 2 por ahí de la madrugada se levantaba a cuidar las bestias. Y a las 6 o por ahí se venía Antequera para venir para cargar el estiércol y llevarlo para allá. Y llegaba a la hora de almorzar o por ahí. Y siento al señorito de decirle a mi padre que si había tardado, que si no había tardado, que si, hablando de él y más, después de lo que trabajaba. Y entonces tenía yo un gatito del coraje que me dio. A la subida a las escaleras pues había una ventana sin harta. Y yo venía por el corredor y había sentido de decirle todas esas cosas a mi padre. Trinqué al gato que me lo pillé por delante y de coraje que llevaba, le pegué una patada al gato. Digo, sape, me cago en tu puñetera madre. Y zampé el gato a lo alto de la ventana. El pobre, como la ventana tenía una rebalandeta, se rebaló y cayó al suelo. Le di a mi padre que me iba. Y entonces el señorito le dijo a mi padre que le había dicho el gato, me cago en tu puñetera madre, pero que se lo había dicho a él. Digo, se lo diré al gato, pero si él cree que se lo he dicho a él, por algo será. Y me leía voces diciéndoselo a mi padre así. Digo, y que me quiero ir. Es que me voy y ahora no me conformas. Tú ya no me conformas más. De modo que yo me voy. Que yo no tengo ninguna necesidad de estar aquí, que no tengo hijos y que no tengo ni perrito que me ladre. Tengo nada más a mi marido y yo, y en cualquier lado estoy yo. Y mi padre, que a ver si me conformaban. Y entonces le di a mi marido, digo, cuantito que venga don Miguel, le dice que nos vamos. En cuantito que llegó, se lo dio, como yo le conté todo lo que pasaba, se lo dio. Dice, ¿y por qué se va? Y dice, porque mire usted, ya nos hemos hartado. Mi mujer tiene mucho trabajo y con unos dolores de estómago, yo cogía nervios en el estómago y el día que cogía los nervios yo no podía ni comer ni nada, ni beber agua siquiera. Y entonces eso, nos puso el carro en la puerta y nos fuimos, como no teníamos ni casa ni nada de eso, me fui a vivir en mi suegra. Y allí estuve 7 meses. Y también deseando de salirme, hasta que ya me fui de alquiler con una casa que tenía mi tío, y me fui a vivir allí. Y mi tío, el que yo había estado tanto tiempo con ellos, puso de alquiler 13 euros, 13 duros. Y le digo, uy, 13 duros, eso tiene mala pata, ponme o 14 o 12. Y me puso 12. Y entonces tenía una habitación y una cocina. Mi habitación y mi cocinita. Pues allí la pasé también por lo peor que pude. Porque primero fue que me llevó mi abuela. Ya mi abuela era muy mayor. Ya no la podía tener. Como él estaba con sus niñas, a la abuela ya allí estorbaba. Esa no la había criado ella. Ella no quería tampoco a mi abuela como la quería yo. Ni mi madre. Mi madre quería mucho a mi abuela como si fuera su madre. La quería mucho. Y entonces, ¿dónde la llevaron? Con mi padre al campo. Allí no quería estar ella quería estar con su hijo Paco. Que ya no, que me voy con mi hijo Paco, yo quiero con mi hijo Paco. Total, que donde me la pudieron llevar, como esa casa era de mi tío Paco, pues a mí me la dieron. Entonces se lo hacía todo en la cama, todito. Se lo cogía con las manos y lo ponía en todas partes. Se ponía en las manos, que Dios le... No había lavadora, había agua, había una pila a lavar ropa. No había dodotis, no había de nada, no había gasa, no había de nada. Trapos, lo que untabas de los trapos de los trabajos de tu marido, de tu ropa, de tu vestido, que te quedaba poco porque todo lo aprovechábamos. Y eso es lo que le ponía. Y había que lavar todos los días las sábanas, y había que lavar todos los días los colchones, y había que lavarlo todos los días. Lloviera o no lloviera, o dejara de llover. En un patio donde no había techado, donde poder secar la ropa. Y la pasé más malamente. Más, hasta que se murió mi abuela, que se murió en mi poder. No me daban una perra. Mi marido se quedaba parado los inviernos, porque si trabajaba en su oficio, en el invierno no había trabajo, porque aunque tenía que trabajo, hasta que no llegaba el tiempo de la segadora, que arreglaba las lonas y los tordos que ponía en las casas, que todo eso lo arreglaba él, pues no tenía trabajo. Una cosa que podía haberlo hecho en el invierno, lo tenían arregladito, y no tenía que trabajar tanto en el verano como trabajaba, que muchas noches, hasta las tantas. Claro que yo guardaba ese dinero para el invierno, porque yo sabía que no tenía médico, que no tenía nada, y que tenía que ser todo el dinero. Pues yo guardaba el dinero. Pero a mí no me dieron para mi abuela nada más que 7 pesetas, todos los meses. Mi padre, se acabó. De modo que cuando ya se murió, pues mi tío, en la habitación que tenía mi abuela, metió a unos vecinos, a una gitana, que vendía en la plaza
Y madre mía del Carmen, lo que yo pasé con la gitana. La gitana era muy envidiosa. Yo creía que ella me enseñaba lo que compraba, pues yo le enseñaba lo que yo compraba. Le compré un reloj que era el día de mi marido, le compré un despertador, y porque sabía que charraba el nuestro, y se lo compré. Y digo, mire usted lo que le he comprado, amiga, es por su día. Y le daba coraje, pero yo no me daba cuenta que le daba coraje de aquello. Y yo me ponía a ver mi novela, tan campante, y ella, eso. Y un día, pues estaba yo bien escuchando la novela, de esas que había en la radio, y estaba escuchándola, y yo había lavado y había tendido la ropa en el patio, y agarra y sube diciendo que quitara la ropa del tendedero porque la suya la tenía que tender. A todo esto me había secado las macetas con orines, me regó un día las macetas. Y decía, ¿qué peste echa estas macetas? Y era orina, y la observé, me regaba las macetas con los orines. Pues yo ya le tenía un coraje a la de ella. Y luego lo peor que hacía era que le decía a mi tío lo que ella me hacía, que yo se lo hacía a ella. Y cuando me lo decía mi tío, digo, pero Tito, ¿tú te crees que yo soy capaz de hacerle eso a ella? Ella es la que me lo hace a mí. Y no lo creía. Tuvo que decirle que se lo contaba yo a mi marido, y a mi cuñada que vivía en la misma calle se lo contaba. Y entonces mi cuñada dice, pues yo voy a hablar con tu tío, que se cree tu tío contigo. Y digo, pues todo eso trae mi tío conmigo. Pues le di un día a mi tío, digo, oye, ese es el cariño que me tienes y ese es lo que tienes conmigo por haber cuidado a tu madre, con lo que me habéis dado, ¿no? Y ahora, porque la gitana te paga más que yo, te quiere echarme, ¿no? Porque la gitana lo que quiere es que yo me vaya y quedarse con toda la gasta. Por eso dice, todo eso me lo estás pegando en cara. Digo, no te lo estoy pegando en cara, te estoy diciendo lo que es, que eso es el agradecimiento que me tienes de haber cuidado a tu madre, que la he cuidado con todo el mimo que he podido, que no he podido darle todo el mimo porque tú podías haberle traído cositas, de galletas, de fruta, de todo lo que podía haberle traído, y no se lo has traído. Digo, y ese es el agradecimiento, de modo que dice, no te pego 2 tortas porque eres una mujer. Digo, por eso no te preocupes, que esta noche viene mi marido y yo se lo digo, mañana te espera, y se las da a mi marido, que es un hombre. Y entonces mi cuñada fue y la que habló con él. Yo ya ni de eso, ni yo hablaba ya con mi tío, yo le llevaba el dinero y ya está, como ya no había, pues no hablaba, pero nada más que ella venga a darle las quejas con la ropa, que si quitara la ropa. Le diría yo a ella, digo, mire usted, los tendederos los he puesto yo, esos tendederos los he puesto yo, con mi dinero, el alambre lo he puesto yo. De modo que yo estoy escuchando la novela, y en cuantito que termine de escuchar la novela, con los trapos, si están secos. Si no están secos, pues no los cojo. De modo que eso es lo que hay aquí. Porque como ya le tenía yo el coraje que le tenía yo a ella, pues le di eso. Total, que dice, pues yo cojo y pongo otros tendederos, y si se mancha su ropa, porque yo tienda cosas que se pueden manchar, pues si se mancha, que se manche. Digo, pues eso le digo yo a usted, que si yo tengo ropa y se mancha la suya, pues que se mancha y se acabó. Que allá usted, no cogí la ropa. Y es que yo no la cogí tampoco ese día, ya no la cogí, porque no me dio la gana. Y entonces ella puso sus tendederas. Al marido, el marido era buenísimo, buenísimo. Vino la suegra de vacaciones y estuvo con ella, y la pobretica no se quería salir de la cocina, que ella tenía su cocina y su dormitorio, y agarró, y nosotros le decíamos a la pobre mujer que la teníamos, que estaba metida allí nada más en la habitación, le decíamos, véngase usted aquí con nosotros al patio, y decía, ay, si es que viene ¿cómo le decía a la mujer? No me acuerdo cómo le decía un nombre, ay, no me acuerdo. Total, que dice, uy, que viene y cualquiera, el ciclón, una cosa así, uy, que viene el ciclón y cualquiera lo aguanta. Y entonces cuando veía que iba de la plaza de quitar el puesto, se metía corriendo en la habitación, y de eso. Y el marido más educado, gitano también, pero muy educado, muy bien. Y tanto de eso que un día tenía yo, y ella, por darme a mí en la cabeza, pues cogía y ponía la radio, como mi marido entonces trabajaba en un molino. Y entonces, pues tenía que dormir de día, porque trabajaba de noche. Y entonces de día se subía a la escalera arriba, escalera abajo, y cantando. Y entonces yo, para no pelearme con ella, callar, que duerma lo que pueda y que ya está. Pero yo no le decía más nada. Y entonces, pues eso se lo decía al revés a mi tío. Le decía que al final, ¿verdad? Al final fue, y entonces aquella noche de que puso ella la escalera arriba, escalera abajo,
cantando, le puse yo la radio. Y estuvo mi cuñado allí aquella noche, y hasta que no se fue, yo no quité la radio. Le di una milla más voz, y hasta las 12 o por ahí, que no eran las 12. Cuando ya lo quité, yo me fui a dormir. Pues al otro día se valía una de puñaladas, porque hablaba muy bien, porque era allá del norte o por ahí, ¿sabes? Y digo, pues mire usted, si se va a liar a puñalar, vamos a ver la que va a pegar más. Porque si usted está dispuesta a pegar puñalar, yo también. Había preparado un rinchón, que eso es un hierro, que tiene 2 puntitas para atacar los bardones de las bestias, para llenarlas de paja. Con aquello las atacaba uno chico y otro grande. El chico lo puse en lo alto de la mesa y el grande lo puse en la de esa. Digo, como vea yo de venir a esta, que no le, de tanto susto como le tenía, no se lo demostré. A todo esto yo luego me hinchaba de llorar. Cerraba la puerta, me metía a mi dormitorio y me hinchaba de llorar. Y fogaba, pero ella no me vio de llorar. Ningún día me vio de llorar. Total, que cogió. Y si se va a liar una de puñaladas, que verás. Pues luego se lo dije yo al marido. Y entonces le regañó y todo eso. Ya ella se aplacó un poco. Pero mi prima estaba viviendo allí también, pero el marido estaba en Amili y se fue con su tía y luego se fue con su padre. En resumidas cuentas, que ella se vino el marido y se vinieron a la casa otra vez conmigo. Y aquel mismo día que se vino mi prima con nosotros, que tenía su habitación, ella tenía sus muebles allí y todo eso, pues se cogió ella y estaba, que tenía un niño chiquito, tenía uno más grande y tenía ya dos más chicos. Y entonces fue a quitarle la caquita a los trapos, porque entonces no había gasas como ahora hay de eso, odot y de eso. Total, que fue en la pila, a todo esto le guardaba yo el agua y toda a ella, ya sé la de guardarla también, porque ella me tiró a mí el agua, toda el agua, y no me dio, porque yo tenía un guarrito, y me dio sin agua aquel día. Total, que entonces cogió, ella tenía la pila llena de agua, porque estaba lavando, y mi prima cogió el cubo por encima, lo puso pegado al grifo para coger agua, le trincó el cubo y se lo tiró en medio patio. Y subió mi prima llorando arriba y dice, mira lo que me ha hecho la gitana. Digo, ¡ay, cuánto me alegro! Se lo di a voces. ¿Cuánto me alegro? Ahora veía usted que no era yo la que hacía el daño, ¿no? Te la he hecho a ti. Pues mira, lo siento que te lo haya hecho, pero que me alegro para que lo hayas visto. Total, que entonces se tuvo que ir la gitana, se fue la gitana. Yo no sé si usted recuerda algo del momento en el que se proclamó la República. La República, que fue, bueno, yo lo que me acuerdo es cuando la guerra. De eso no, de eso me acuerdo yo de eso. Yo me acuerdo cuando la guerra, sí. Me acuerdo que tenía 7 años, me acuerdo. De antes nada, apenas cosas de esas así, de cuando estuve en el carnaval con mi hermano, muy poquillo. De cuando me pusieron la vacuna, tengo la señal por ahí, y de que quemaron los conventos y todo eso, sí. De eso es que no te puedo contar nada más que lo vi, porque luego salíamos en la calle y lo veíamos. Veíamos que habían metido fuego aquello, pero cuando estaba... Pero lo que sí me acuerdo es de cuando mataron a uno, que yo entonces estaba en Camitido, en la Cruz Blanca, en el bar, y yo como era jovencilla, niña, sí, yo cuando estaba con mi tío era muy chica, sí, porque luego mi tío se fue a la carrera y yo tenía entonces pues 15 años por ahí. Cuando eso tendría yo, cuando mataron a aquel hombre, tenía yo muy poquitos años, tendría de los 11 o los 10 o los 11 tenía. Y mataron a un hombre allí, casi pegado a la arma de mi tío. Yo vi uno que lo cogieron de un camión, llevaba un traje blanco de ese de hilo, crudillo, yo parece que estoy viendo a ese hombre, y lo bajaron del camión y allí mismo en la Cruz Blanca le pegaron 2 tiros, cayó el hombre al suelo. Yo me susto, porque yo estaba en el balcón, como una niña, cerraba a mi tío a mediodía. Y yo cuando no me dejaba vendiendo, pues me quedaba arriba y me dejaba en mi balcón y yo jugaba allí en el balcón porque compraba, hacía vestiditos a los muñecos. Entonces, pues ese hombre era el padre de, ¿cómo le decía? Un cura que vivía en la calle Lucena. Ay, ¿cómo le decían a ese cura? No me acuerdo cómo le decían. El que mataron era el padre. Al padre de ese. Porque era de la religión, los otros eran rojos.
Eso no estaba empezada todavía la guerra, eso fue cuando entró ya la guerra, cuando estaban cogiendo y quemando los conventos y saqueando las casas y desde la guerra. ¿Qué estaba haciendo usted cuando se entera o alguien le dice que ha comenzado una guerra? Ay, mira, eso estábamos nosotros en mi casa, cuando cuando empezaron, un hombre iba con un fusil cargado, diciendo que venían matando a los hombres y que venían cortándole la cabeza y que mataban a los niños, que mataban todo el que pillaban. Y claro, pues nosotros y los aviones. Entonces nos fuimos a la calle San Pedro, pegado a la iglesia, que había una casa muy grande, que esa la han hecho piso, y nos fuimos, que tenía mi madre allí amistades y primas y todo eso, y esa casa era muy grande. A todo esto, cuando venían los aviones, nos metíamos debajo de la escalera de la casa de enfrente de la vecina, y luego nos fuimos a esa casa. Y de esa casa, aquella noche o al otro día, nos fuimos a la huerta de una prima de mi madre, una prima de mi madre. Y íbamos, mi hermano me llevaba en brazos a mí, y mi padre llevaba en brazos a mi hermano, el chico. Y entonces mi hermano iba diciendo, no tires más, que vamos por aquí. Eso lo estoy viviendo ahora mismo, lo estoy viendo. Y nos fuimos a la huerta, pero antes de llegar a la huerta nos fuimos a una cueva que había, y estuvimos en la cueva aquella noche. Y luego nos fuimos a la huerta, y allí había de toda la familia que se quiso ir allí a la huerta, nos fuimos y dejamos las casas, y fueron cuando entraron los moros y robaban las casas, nos robaron la ropa de la cama, una canasta la volcaron, y allí dejaron ropa que tenía mi madre para hacer, tela, pero las sábanas y toda la ropa de las mantas y toda la ropa de la cama a nosotros nos dejaron el cuero. Los libros de mi hermano, todos se los llevaron. Por eso tenía yo pocos libros para leer luego. Y entonces, pues, nos fuimos a la huerta. Y en la huerta, que me acuerdo muy bien, que llevaba yo el vestido puesto colorado de la primera comunión. Era el único que yo llevaba. Porque vestidos tenía unos pocos y me iba a hacer mi madre. Un hábito, que yo había estado mala, y una vecina me había mandado un hábito. Y entonces la vecina, pues, el hábito estaba en la canasta, la tela, para hacérmelo. Y entonces, cuando llegamos a la huerta, mi madre me quitó el vestido, lo metió entre medias de un catre. Era un catre que se abría y era una cama. Pues entre medias de eso metía el vestido. Y a mí me tenían en cuero todos los días, a 2 horas. Y pasaban por la vía, estaba la vía cerca, pasaban por la vía, por la carretera y por la vía y todo eso, la vía del tren. Y entonces pasaron unas avionetas peleándose, las dos tirándose una a la otra. Y mi padre, me acuerdo más bien de aquello, me decía mi padre, bueno, los niños, las mujeres se quedaban dentro de las casas, ¿sabes? Y los hombres estaban debajo de los nogales, debajo de los árboles. Y los niños, como niños que son, los que querían estar en la calle. Pues yo me iba con mi padre, y estaba mi padre diciendo, uy, como caiga esa avioneta, que se están pegando tiros, como caigan los torteados, el susto que va a pasar las mujeres. Y se fueron, y un poquillo más para allá cayeron las avionetas y se emprendieron. Las dos, me parece, no, que cayó una y la otra se fue. Y fueron la gente a ver la avioneta. Pues pegados a la estación donde están los trenes, por ahí cayó. Porque la huerta estaba un poquillo más para allá, un poquillo más para allá. Por todo eso, por el cementerio, que entonces la huerta, está el cementerio, tampoco más para abajo estaba la huerta de la familia de mi madre, y estaba la vía, y estaba la estación, y por todo eso estaban ellas peleándose. ¿Usted fue a ver Yo, que mi madre me iba a ir, además yo era muy chica, tenía 7 años, yo que iba a ir bueno, y mi madre, después de que era una niña, que mi madre, aunque hubiera sido una mujer, no me podía de ir, que no, mi madre, bueno, para esa, nosotros no nos hemos encontrado nunca en ningún sitio. A un primo de mi madre lo mataron, también éramos jovencillos, sería así, joven como tú, una cosa así, porque mataban a quien le daba la gana de matar, y mataron de una parte y mataron de otra, porque había aquí una señora que le decían la Vizca Roja, y esa mató al que mató a su marido y al que no mató a su marido. Llegaba a la cárcel, decía, señalaba, ponían una fila de hombres, ese, y aquellos los mataban. Y como entonces cogían presos a todo el que pillaron, al que no pillaron, no lo de eso. Yo me acuerdo cuando íbamos para la huerta,
la carretera de Málaga, que no es la que hay ahora, sino la que iba entonces por los montes, iba abarrotadita de gente. Y me acuerdo de una mujer que iba a Coa, la estoy viendo ahora mismo a la mujer Coa, y se fueron a Málaga. Nosotros nos quedamos ahí y cuando ya de eso, claro, al estar en la huerta, y fueron ya a tomarle la de esa, mi padre cuando tenía ya luego un brazalete puesto y estaba allá, no me acuerdo del color que era, pero de como que habían estado hablando con él, que era de buena persona y que ya le habían tomado sus datos y todo eso, y mi padre no lo molestaron ni nada de eso. Y mi hermano se lo llevaron a la guerra no tenía 18 años. A mi hermano lo hirieron y por eso mi padre fue en busca de a Peñarroya, y porque no tenía la edad y al estar herido, con los nacionales, allá con los buenos, como decían, ¿no? Los otros eran los malos, que ni malos ni buenos, cada uno miraba por lo que miraba y ya está. Pero con esto, estaba y entonces fue mi padre por él y se lo trajo, ya lo mandaron, a mi padre se vino y a él lo mandaron con una ambulancia porque venía herido y vino al hospital de Antequera en el brazo. En el brazo tenía todo eso y todo lleno de metralla, que la metralla muchas no le pudieron quitar, y la tenía en el cuerpo. Y entró cuando mi madre escuchó en la tienda que habían herido a mi hermano, porque estaban dando el parte de la radio y dieron los nombres, y mi madre se enteró. Y luego llegó el parte a mi casa, lo llevaron la policía, quien fuera, llevar parte, entonces ya mi padre habló con quien fuera, porque mi hermano estaba trabajando con los José García, que tenía mucha mano, que si mi madre llega ahí a cobrar por mi hermano, mi hermano hubiera estado toda la vida trabajando con ese hombre, pero como no cobró, pero ese hombre, pues tenía mi padre mucha conocencia con él, por eso colocó a mi hermano ahí, porque mi padre trabajaba en la azucarera, entonces mi padre como trabajaba en todo lo que ganaba más dinero, pues si había un sitio donde trabajar, pues allá que iba a ganar más dinero, y él lo quería mucho en la azucarera, y entonces pues colocó a mi hermano ahí. Y ya se lo trajo de la mili, contaba, ya ves tú, contaba pobre que entraban a las casas y saqueaban los soldados todas las cosas y que daño hacían unos y daño hacían los otros. Y como dice eso, río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Pues eso pasaba entonces. ¿Alguien reprimió a alguien ya cuando acabó la guerra? Matar no, que yo a esa que te digo, esa fue la que mató, que le dio ya harto de matar tanta criatura, le dio, dice, porque iba todos los días y sacaban y venga, entonces le dio ya el que estaba encargado en la cárcel, dice, señora, a su marido le habrá matado uno, ¿no? Pero no a todos los que llevaste ya matado, y ya no mataron a más nadie. Mi suegro se lo llevaron detenido porque mi cuñado sí era de militar, que tenía, pero era de aquel bando, ¿sabes? Mi cuñado sí era de ese bando, pero de los demás, de ninguno de mis cuñados, ninguno fue. Es sí. Y estuvo tiempo sin salir a la calle, en su casa escondido, años y años. Y entonces por eso pusieron la fábrica de los fideos, ¿sí? Pusieron los fideos para que trabajara también y se ganara dinero para poder mantener a su mujer, y tuvo 2 niñas. Y entonces cada vez que veían a alguien de ir a la casa por cualquier cosa, una persona extraña, los vecinos mismos le avisaban y él se escondía, saltaba a los patios y se iba a otras casas. Era que no sé si era militar o no era militar, miliciano o lo que fuera, que le era de aquel bando, que era de aquel bando. Y entonces se fue a vivir un civil cerca de su casa. Y como esa hablaba con todo el mundo y era muy bueno, era una persona buena, lo que es que tenía otra idea, como aquí no hay ahora ideas de otros, pues entonces era igual. Pero era idea y una idea buena que tenía, que no era de hacer daño ni nada de eso. Tenía buena idea, pero tenía esa, y entonces pues hablaron, ese civil que se fue a vivir cerca de su casa, entraba a su casa y todo eso, y lo confrontaba y hablaba con él y todo eso. Y él fue el que habló con él. Le dice, te voy a entregar, porque tú qué vida tienes así, ahora ya no te va a pasar nada, yo te entrego, quedamos todos bien,
Tú tienes tu cárcel, la que sea, porque a ti no te van a hacer daño ninguno, porque tú no has matado a nadie, tú no le has hecho daño a nadie, y tú porque vas a estar encerrado toda la vida. Y entonces lo denunció y lo metieron preso. Unos cuantos años, un poco, y ya lo echaron. Y el pobretico no disfrutó de nada, se quedó ciego. José, Pepe, Clavijo. ¿Y se quedó ciego en la cárcel? En su casa. Él no contaba nada, era un hombre. Y mi suegro del más rato que tenía, lo cogieron, como no cogieron a su hijo, se lo llevaron. Y lo metieron en una casa de la calle Cantarero, en una casa de un señorito. Lo metieron, que ahí metían a todo el que pillaban, lo metían, y de allí se lo llevaban a la cárcel. Y allí se lo llevaron a mi suegro. Pero mi suegro tenían, si es que ellos eran una persona muy buena y tenían muy buenas manos con todo el mundo. Y una hermana de mi suegra le lavaba la ropa a los frailes, a los capuchinos. Y entonces habló con los capuchinos y sacaron a mi suegro, se lo llevaron a su casa. Mi suegro no habló más nada, mi suegro ya no habló más nunca. No, ese era el padre de mi cuñado. Ese era mi suegro y el padre de mi cuñado. Por eso se lo llevaron a él, porque no encontraron a su hijo. Se lo llevaron creyéndose que su padre era igual que el que tuvo ¿Era su cuñado? Era mi cuñado. ¿Y el que se quedó ciego? Era mi cuñado ese. Y era muy buena persona. Nosotros íbamos todos los días a verlo y todo eso. Y era muy buena persona. ¿Ustedes le visitaron alguna vez en la cárcel? Yo no lo vi a mi cuñado antes de casarme. Después de casar tampoco, lo vi ya a mucho tiempo. Porque una vez me llevó mi marido a su casa y yo, de nerviosa que estaba, porque sabía que estaba, yo me hinché de llorar aquel día y yo no lo vi. Y luego sí, me impresionaba. Entonces ustedes a la cárcel nunca fueron a visitarle, ¿no? No, yo fui a mi suegro después de casar. Ningún día vaya antes de... ¿Usted pasó hambre? Hambre no. Hambre no. Porque cuando mi padre estaba en la huerta, lo que había en la huerta, llevaba a mi padre. La serga de ensalada, de tomate, de lo que había en la huerta, le daba a los dueños de la huerta, le daban porque mi padre en todas partes que ha estado, lo han querido mucho. Y le daban. Y nosotros, pues, se llevaba una burra que era de la huerta, se llevaba las cosas por la mañana, metía la burra en mi casa y por la mañana se iba con su burra para la huerta y luego nosotros se daba los canastos. Allí se los llevábamos mi hermano y yo por el cerro de la Cruz, tirábamos los canastos y salíamos nosotros andando y nos caíamos también y salíamos rodando y llegábamos antes que los canastos al hondo del cerro. Las cosas de los niños. ¿A usted la dictadura qué le ha parecido? ¿Qué me ha parecido? ¿La democracia de hoy día? Pues mira, verás, todo el mundo es bueno para mí. Son buenos estos, son buenos los que han salido, son buenos estos que han llegado, para mí son todos buenos. Y yo tengo amistades con uno y tengo amistades con otro, para mí son todos buenos. Lo que no me gusta es cuando se tiran unos a los otros, se critican, tanto como se critican. Digo, que sean capaces de ganarse puestos por sus palabras, no porque tiren que si este se ha llevado, que si el otro se ha llevado, se llevan todos. Todo el que entra, ¿por qué llevarte, no? Tú sabes lo que hubiera yo hecho si yo hubiera mandado, el paro no lo hubiera puesto. No. Tú que te has quedado sin trabajo, porque mi padre cuando se quedaba sin trabajo, ¿tú sabes lo que hacían entonces? Lo echaban a los cortillos a trabajar y el señorito tenía que pagarle el sueldo, porque estaba trabajando. Si ganaba 10 pesetas, pues eso le daba, y eso es lo que había. Que tenía más hijos, pues tenía que apañar con lo que tenía y se acabó. En el tiempo después de la guerra, se quedaban sin trabajo, que mi padre después de morirse los de la huerta, que ya no estaban, pues entonces se iba a donde encartaba, iba a la plaza y entonces lo llamaba, como lo conocía todos los del campo, lo conocía, pues lo llamaban para trabajar. Y él, pues, si se iba a trabajar, quería que sus hermanos fueran con él a trabajar. Y la de esas muchas veces le decía, tú pides trabajo para ti, no pidas para los demás. Dice, es que son mi hermano. Dice, pero nosotros sabemos cómo tú eres. Dice, mis hermanos son buenos también. ¿Y a usted qué le parece el cambio que ha experimentado la mujer? Muy bien. De eso ha sido todo muy bien. Porque la mujer, ¿por qué tiene que estar en una casa que no sea nadie, no? Eso no. La mujer debe de tener su sitio, el hombre su sitio, y respetarse uno al otro, ¿no? Que pueden estar sin trabajar,
La mujer, pues muy bien. Con lo que se trabaja en la casa, trabaja una mujer de más, de más. Y si puede, pues muy bien. Pero si puede echar una mano en la calle y estar mejor, yo lo veo muy bien. Yo no he trabajado, pero si hubiera trabajado, me hubiera gustado de haber trabajado. Haber buscado un sitio no me hubiera gustado, porque también cuando una vez que me di usted yo en mi abuela me fui a trabajar, a servir, estuve un mes nada más, pero me fui a servir a una casa, que a mí no me se caían los anillos, entonces era muy jovencilla, no tenía ni anillos. ¿Algún mensaje que le gustaría a usted dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Yo que sean buenas personas y que se respeten unos a los otros. Y lo mismo a los maridos que no se respetan ahora. Tienen mucha libertad y no se respetan lo que se tienen que respetar, porque trabajan los dos y deben de respetarse, porque si tú trabajas, los dos que trabajan en la casa, lo mismo, ¿no? Porque si yo trabajo en la calle, luego no vengo yo con esa disposición de si he estado todo el día en mi casa, ¿no? Pues si yo estoy todo el día en mi casa, no tengo por qué mandar a mi marido a trabajar en mi casa, ¿no? Pero si yo trabajo en la casa, en la calle, tiene que trabajar mi marido en la casa también. Que si no quiere, no le gusta hacer de comer, pues que barra o que friegue, porque ninguno más hemos nacido enseñados. Todos nos han enseñado, ¿no? Unos con más disposición que otros, porque hay personas que tenemos más disposición que otras, pero por lo menos nos hemos enseñado. Que a otros les gusta planchar, que planche, que haga, que ayude, que sean los dos, que hay que salir, los dos de huelga, pues a la calle los dos, que hay que quedarse en la casa, los dos en la casa, y que si hay un plato de comida, que sea para los dos. Eso sí, en mi casa siempre ha sido así, que lo que había en la casa ha sido repartido para todos. Mi padre se le llevaba el canasto y si le echaba a mi madre un poquito de queso, lo devolvía para repartirlo a sus hijos, porque aquello sabía que en mi casa no había para los niños. Como sabía que no había para los niños, pues eso. Y mi marido, si se iba a trabajar, pues una vez se fue a trabajar y de tarabartero, se fue a una huerta. Y le pusieron, claro, a esas personas así le ponen siempre mejor de comer, ¿sabes? Y le pusieron un poquito de jamón. Como entonces yo ya no mataba, pues cogió y cuando le dieron el poquito de jamón, dice, uy, esto se lo voy a guardar yo a mi mujer, que a mi mujer lo de la matanza de la casa le gusta mucho, como en mi casa siempre se ha matado, dice a ella le gusta mucho. Y la mujer le dijo, dice, no, cómete lo que yo le corto ahora un poquito a tu mujer. Cuando mi marido me lo dio, digo, oye, no vuelvas a hacer todo eso más, qué vergüenza, por Dios, que yo paso sin jamón ni nada de eso, te la has comido tú, muy bien comido que está. Pero era así, de modo que lo que ese fuera a comer, que me lo comiera yo también. ¿Lo más importante que le ha enseñado a usted la vida? Lo más importante, pues nada, eso, lo más importante es ser buena persona y respetarnos y querer, que yo quiero a todo el mundo. Y ahora, si yo le echo la vista a una persona y no me agrada, pues no me agrada, pero no se lo demuestro tampoco. La trato bien y ya está.